¿Cuánto vale el amor? ¿Qué tiene más peso a la hora de elegir a una pareja? ¿La conexión emocional o la estabilidad material? Estas son las preguntas que explora Materialistas, la nueva película de Celine Song, la aclamada directora de Past Lives. También cuenta con un reparto de lujo encabezado por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, y que se estrenó al menos aquí en España este pasado 15 de agosto y que viene un poco a deconstruir lo que es la comedia romántica de siempre, digamos. En este vídeo voy a desgranar por qué esta película es refrescante en su propuesta, por qué es necesaria y, por supuesto, daré mi veredicto final. Pero antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. En la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y ahora, antes de empezar, como solemos hacer habitualmente, pues voy a adelantaros o voy a contaros un poco lo que es la premisa de esta cinta. Materialistas nos presenta a Lucy, el personaje de Dakota Johnson, una joven y exitosa matchmaker de Nueva York que se dedica a unir a personas basándose en criterios puramente materialistas. Su vida profesional se complica cuando se encuentra dividida entre Harry, el personaje de Pedro Pascal, un apuesto y adinerado financiero que es la pareja perfecta en papel, y su exnovio John, el personaje de Chris Evans, que es un actor con problemas económicos que representa una conexión emocional y caótica del pasado. Una de las cosas más importantes que tiene esta película es que también, a diferencia de otras muchas películas románticas o comedias románticas, es que lo que es la cinta no se centra en quién elige, en este caso Lucy, ¿no? A quién tiene que elegir y a lo que se refiere a la persona en sí, ¿no? Sino el por qué elija a la persona. Porque la película nos lleva a un viaje a través de los desafíos del amor moderno, donde la conexión real choca con las expectativas sociales y con el peso del propio dinero. Es decir, con la parte materialista. Las normas positivas son las que más me han gustado, convencido de la cinta, porque tiene varias. Y la primera cuestión o el primer apartado positivo que le puedo sacar a esta cinta son el propio guión y los diálogos, que en este caso se separan bastante de lo que nos solemos encontrar en comedias románticas al uso, digamos. Porque con esta Materialista, Celine Song, la directora, nos ofrece en este caso una historia, ¿no? Una película con diálogos bastante afilados, ¿no? Y que cuestionan ciertos temas relacionados con el propio amor y los propios sentimientos y conexiones con las diferentes personas, porque los personajes en sí no hablan de una manera idealizada, ¿no? Sino que en este caso, pues, ofrecen temas, ¿no? Proponen temas para reflexionar, digamos, ¿no? En el punto, ¿no? Lo que es el punto emocional romántico. Hablan, por ejemplo, de por qué nos enamoramos, qué buscamos, obviamente, cada persona, ¿no? Con su objetivo, con sus razones, digamos, ¿no? Y su forma también, por supuesto, con su forma de ser, porque realmente la película nos presenta a personajes diferentes como tal, lo cual eso hace que la historia y el guión en sí esté vivo como tal. También hablan temas de inseguridad, de lo que son los estatus sociales, o bueno, o incluso, bueno, de lo que es la concepción, ¿no? Que tenemos también de lo que puede ser una persona, ¿no? Con sus virtudes, sus defectos, con las cosas que más podemos destacar de una persona o que más nos llaman la atención, o cómo queremos que sea nuestra persona con nuestro compañero de vida, por así decirlo, que queremos que sea de esta forma, ¿no? Obviamente nos presentan a personajes que realmente tienen sus propios requisitos en sí, ¿no? O sea, que quieren que las personas sean como ellos quieran, ¿no? Por lo tanto, esas cuestiones para mí hacen que el guión dentro de una película de este estilo sea de un aspecto más reflexivo para la gente en sí, ¿no? Que también empieza a pensar en esas cosas. Luego, todos los puntos fuertes que tiene esta película es el trío protagonista, digamos, ¿no? En este caso conformado por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal. En el primer caso, Dakota Johnson se luce con un personaje complejo y vulnerable. En el caso de Pedro Pascal, pues sigue aportando, ¿no? Esa calidad habitual, ¿no? Como el propio actor siempre os suele dar, ¿no? En sus trabajos. Y también pues una elegancia bastante sutil a su personaje, y aparte de todo lo que tiene que ver con a qué estatus social pertenece y un poco lo que es la calidez que también transmite, ¿no? A pesar de que esté en ese estatus, ¿no? Ahí está un poco lo que es la complejidad del personaje y también su forma de ver el amor en sí, ¿no? Y la tercera pata de esta silla, que es Chris Evans, pues en este caso también ha ofrecido una interpretación, ¿no? y un personaje en sí que es verdad que, como últimamente también se ha especializado, ¿no? En participar en distintos tipos de películas y también en comedias románticas o películas de acción con mezcla de romance también, ¿no? O sea, tenemos ahí la película Ghosted, creo que era, ¿no? Con Ana de Armas, que en este caso no, para mí al menos no funcionó. Lo que, bueno, la película en general y en este caso Chris Evans no me funcionó tanto como con esta película. Porque es verdad que en esta cinta sí que da una interpretación un poco más contenida, pero también realista, como
tiene muchos puntos de realismo también esta película a la hora de tratar lo que son las relaciones y el amor en sí, y también mostrando una parte vulnerable como también lo podemos tener cada uno de nosotros y de nosotras, totalmente mundano y como tienen otros personajes dentro de la película. Realmente la química entre los tres es buenísima, es lo que sostiene la película, aparte de sus actuaciones de manera individual, que lo hace muy bien, como digo, por su lado, digamos, de manera unilateral, pero también cuando se juntan, porque hay algunas escenas, ¿no?, en las que se juntan los tres, pues realmente se nota, ¿no? O sea, la tensión, digamos, ¿no? Y lo que sienten los personajes en el momento, ¿no? Y cómo llevan sus emociones y cómo llevan sus situaciones, ¿no? O sea, realmente ahí se nota mucho lo que, como digo, lo que es la calidad de los actores en sí, y pues aparte ellos convencen mucho con sus interpretaciones, ¿no? Porque si ya de primeras pues ya puedes pensar, ¿no?, que los actores en sí no transmiten lo que tienen que transmitir, ¿no? O sea, cuando sienten ciertas cosas, pues realmente los tres justamente cumplen esa función, ¿no? Y cumplen esa parte. Y hace que te lo creas más, ¿no?, dentro de lo que es la situación en sí. Y luego también otra cosa que es lo que he dicho al principio, ¿no?, de cómo se diferencia esta Materialistas de otras películas, ¿no?, del mismo corte, del mismo estilo, ¿no?, de películas románticas o de comedias románticas, mejor dicho, es que realmente el cómo trata lo que es las relaciones, cómo son los sentimientos. Realmente quiere diferenciar, ¿no?, cómo cada uno ve o interpreta lo que es el amor, cómo lo lleva, cómo lo siente, ¿no? Y qué quiere cada uno en su vida y qué quiere con otra persona, ¿no? A la hora de encontrar una persona ideal para ella misma, ¿no? Porque realmente esa cinta no busca el típico final feliz o yo qué sé, películas, o sea, final de película de princesa de Disney, por así decirlo, ¿no? Como digo, vivieron felices para siempre y demás, ¿no? Sino que realmente ya se ve en la escena final justamente de la cinta, ¿no? Que es que, como tal, termina de una manera muy mundana, muy realista en sí, o sea, que pues aparte ya, o sea, obviamente pasa lo que pasa, pero lo que es la forma de mostrarlo, ¿no? La forma de contar, ¿no? Como digo, el por qué se elige, o sea, por qué Lucy en este caso elige lo que elige, pues realmente como digo, a la hora de crear el entorno, por así decirlo, y de mostrarlo visualmente, en este caso, más allá de los diálogos y demás, pues realmente creo que han hecho mucho énfasis y obviamente te lo explican también, ¿no? Con algún flashback y te van desarrollando al personaje de Lucy, ¿no? También al personaje de John en este caso, ¿no? El de Chris Evans, obviamente el que menos se desarrolla es el de Pedro Pascal, porque luego obviamente la película va virando, digamos, y pega un girillo ahí, pero realmente se centra mucho en ellos, ¿no? Sobre todo sí que se centra en la diferencia, ¿no? También, ¿no? En cómo vive en este caso el personaje de Lucy, o sea, lo que es su relación con ellos dos y qué le hace sentir una persona, qué le hace sentir la otra, lo típico, ¿no? Eso sí que es algo un poco más típico, pero digamos que lo transmiten y lo muestran de manera diferente, ¿no? De una manera mucho más realista, con situaciones más realistas, y hace que eso sea, para mí, algo que sea fresco, ¿no? Dentro de las películas de este estilo, ¿no? Porque realmente la película, o lo que es el guión en sí, no muestra personajes. O sea, no es que se decante hacen que la protagonista, en este caso Lucy, pues tome una decisión como tal, que se decante en sí, ¿no? De lo que quiere, centrado, por supuesto, el guión y la narrativa en ella, pero no muestran a personajes que tienen sus virtudes y sus defectos, ¿no? O sea, que no muestran a personas ideales, digamos, ¿no? La persona ideal porque es todo perfecto, no sé qué. De hecho, o sea, como que la película tiene una introspección, por así decirlo, de mostrar a lo que son los personajes principales con su forma de ver lo que es el amor y de qué buscan, ¿no?, en una persona para poder estar con ella, para poder tener una relación, para poder casarse, para poder estar durante todo lo que les queda de vida con esa persona. Pues cada uno tiene su forma de ver las cosas y su forma de relacionarse y todo esto, y cómo llevar sus sentimientos y como he dicho antes. Y realmente, pues, como todo se enfoca, ¿no?, en Lucy en este caso, en lo que acaba decidiendo, en cómo lleva, o sea, realmente muestra mucho detalle sobre qué piensa ella y cómo piensa. Esas decisiones, ¿no?, que vemos en el personaje en sí, pues obviamente tienen sus. Realmente la película muestra de manera bastante. Bueno, o sea, bastante clara y bastante notoria en este caso, o sea, las dos situaciones con las que convive, por así decirlo, ¿no? O sea, las dos vidas, por así decirlo, que podía tener, y como ya tiene un background, digamos, ya nos muestran que hay un pequeño trasfondo, ¿no? En este caso, John, ¿no? Con el personaje de Chris Evans, pues obviamente son cosas con las que se va encontrando, con las que se cruza, y obviamente pues tiene que decidir, y aparte no solamente se refleja en lo que es su búsqueda del amor, o en su búsqueda de. Porque realmente ya sé que, bueno, algunas veces, ¿no? Que
bueno, está solo, que cree que va a morir sola, pero realmente es algo que dicen algunos personajes en sí, pero que realmente a ella le gustaría, ¿no? Como tal, encontrar el amor en sí, y cuando se encuentra una disyuntiva, por así decirlo, porque al final la película la pone, o sea, la deja en eso, o sea, la deja una disyuntiva, ¿no? Sobre lo que quiere ya realmente, qué es lo que más, es lo típico, ¿no? De qué es lo que más te hace ser tú misma, digamos, ¿no? Qué es lo que, como también dice en la propia película, ¿no? Que realmente, como digo, tiene diálogos bastante buenos, de qué es lo que, haciendo números, haciendo cálculos, como se dice en la propia película, qué es lo que te beneficia más, ¿no? Qué es lo que te va a rentar más, digamos, ¿no? O sea, porque como digo, ya en una disyuntiva, como digo, en una situación en la que estás ahí, pues en este caso el personaje de Lucy pues tiene que decidir, en este caso, porque ve cómo se siente en una parte, luego ve cómo se siente por la otra y tiene que, pues obviamente, hacer caso a su corazón, en este caso, porque al final en el amor haces caso a tu corazón, ¿no? Ahora, eso sí, muchas cosas bonitas en la película, muchas cosillas así positivas, no sé qué, pero lo que es la cinta tiene esos cosillas que se podrían haber mejorado o puntillitas, digamos, ¿no? Que hacen que lo que es la película no sea del todo redonda en sí, ¿no? Al menos para mí. Uno de los puntos más negativos que puede tener la cinta, y es algo que realmente parece que estoy un poco en plan loro, digamos, ¿no? Repitiendo este aspecto en las últimas reviews, o muchas de las últimas, ¿no? Pero es el tema para también esta cinta creo que uno de los problemas que tiene es el ritmo que tiene en una parte de la película en sí. En este caso, sobre todo en la parte del medio, por así decirlo, en la parte del nudo, podríamos llamarlo, que realmente, como digo, pues digamos que en esa disyuntiva, ¿no? A la hora de mostrar lo que quiere decidir, ¿no? Lo que tiene que decir el personaje de Lucy, pues es verdad que hay como que pasan algunas cosillas o que pasa un buen tramo de película en la que a lo mejor el ritmo no es el mismo, obviamente ya la situación es diferente, ¿no? O sea que a lo mejor, no sé, como que parece que la cosa no avanza mucho, luego ya sí que llegamos al tramo final en la que pues ya ya empiezan a moverse más los personajes y ya se empieza a accionar un poco lo que es el ritmo de la cinta para llegar ya a esa parte final y a esa decisión final, ¿no? De Lucy, o sea que, como digo, hay una parte intermedia que sí que me ha pesado un poco, pero aún así tengo que decir que la película me ha parecido, o sea, se me ha hecho un poco más corta en sí, o sea, a pesar del ritmo que digo, o sea, tiene alguna cosilla ahí en la parte media, pero sí que es verdad que al terminar la película digo, ostras, se me ha hecho un poco más corta de lo que pensaba, y eso que son casi 2 horas de película. Así que, pues aparte, o sea, a pesar de que tengas un pequeño problema de ritmo, que como digo, ya he dicho antes, ¿no? O sea, que son problemas no son problemas grandes lo que tiene la película en sí, ¿no? Yo creo que la película funciona muy bien y, como digo, a pesar de eso, pues la película, al menos para mí, se me hizo corta, ¿no? Porque obviamente ya en el tramo final sí que pasan cosas bastante interesantes y que hacen evolucionar a los personajes. Luego, como digo, o sea, también como cositas o puntos más negativos, como digo, no son tan grandes, pero bueno, sí que tienen a menos su importancia, aunque sea pequeña. Y es que, como digo, el personaje, por ejemplo, de Pedro Pascal, pues es verdad que yo pensaba, al menos, a lo mejor es algo bastante personal, que o que iba a aparecer más o que iba a tener más importancia en la parte final, no lo sé. A la parte final ya se lo quitan de en medio y yo pensaba que se iba a mantener, que los tres iban a estar ahí para el final en sí, ¿no? Y que, digamos que ahí sí que sería un poquito más, no sé. Porque ahí sí que al final, por todas las películas que he visto de este estilo, pues sí que es verdad que es algo mucho más cliché, ¿no? Mucho más habitual que lo típico, ¿no? Que ya llega a la parte final todas las personas involucradas, digamos, y que al final la protagonista o el protagonista, o el personaje en el que se centre, ¿no? Lo que es el guión, ¿no? Y la película en sí, pues acaba decidiendo, digamos, ¿no? Entre una opción y otra, ¿no? Entre una persona y otra. Pero bueno, en este caso, a pesar de eso, como digo, Pedro Pascal, por supuesto, cumplido. Lo que pasa es que sí que es verdad que todo su desarrollo en sí lo vemos en la última escena en la que sale y por lo tanto hace que el personaje en sí, pues bueno, o sea, tiene un par de... Bueno, obviamente cuando pues, se van conociendo el personaje de Pedro Pascal y el de Dakota Johnson, pues es verdad que pues, vemos ahí diálogos, ¿no? Bastante... Es una escena algo larguita, ¿eh? No son cortas en sí las escenas cuando van contando, ¿no? Cómo ven, pues eso, cómo ven el amor, ¿no? Cómo ven o qué cosas les define, ¿no? Digamos, dentro del plano amoroso, por así decirlo, o sentimental, digamos, ¿no? O sea, que a la hora de explorarse emocionalmente, ¿no? O sea, que por esa parte, o sentimentalmente, como queráis llamarlo. Como digo, que son cosas muy sesgadas en sí, entonces a lo mejor, no sé si era la intención de la directora en este caso, pero, o de
pero no sé si también ella ha sido la única guionista o si, ahora mismo no tengo el dato en sí, si es la única guionista o si hay más de, vamos, los guionistas de la película, sean quienes sean. En este caso, pues es verdad que con el personaje de Pedro Pascal sí que han ido muy a piñón en ese sentido a la hora de desarrollar el personaje y de contar un poco más, o sea, de darnos un poquito más de trasfondo, porque es verdad que obviamente se centran en Lucy, que es la protagonista, y van dando cositas de John poco a poco, no sé qué, ya obviamente sabemos ya en qué postura está, ¿no? En qué sitio está, pero con él sí que se esmeran más y aparte es que le dan esa parte final que es que sí que lo desarrollan mucho más, ¿no? Y dejan al personaje mucho más cerrado, por así decirlo, mucho más redondo, más que al personaje de Pedro Pascal, que como digo lo hacen o lo desarrollan de manera muy puntual, digamos, ¿no? En momentos muy puntuales y poco más, ¿no? O sea, que realmente, y también, claro, también eso tiene que ver con la propia cantidad de tiempo, ¿no? De metraje que tiene el personaje de Pedro Pascal en la película, que es, o sea, que no es tanto en sí, ¿no? Que es bastante más recortado que con los otros dos protagonistas, ¿no? Entonces, digamos que por ahí, al menos con el personaje de Pedro Pascal, sí que me esperaba algo más de desarrollo, que me saliese algo más, no sé. No es que, como digo, esperase algo cliché, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Para la parte final y lo típico, ¿no? Pero no sé, que como se han centrado, como le han puesto mucho esmero, ¿no? En entender a los personajes y en mostrar tanto sus cosas buenas como malas. Y realmente con el personaje de Pedro Pascal, pues a pesar de que al final diga que tiene sus taras y que ha hecho sus cosas y no sé qué, pero como digo, todo eso es para el final, para su última escena, y para el resto realmente pues nos muestran que es encantador, que es detallista, ¿no? Regala flores y, no sé, es romántico y todo eso, ¿no? Pero como que todo lo dejan muy para escenas puntuales y ya está, ¿no? Y creo que también era un perfil interesante también de explorar más, ¿no? O sea, que obviamente al poner dos perfiles diferentes, con situaciones diferentes y con diferencias muy notorias, como he dicho antes, pues sí que ya que desarrollas una, por la parte de Chris Evans, o que lo muestras más, o que le das más detalles como tal, más diálogos y todo, pues también desarrolla la otra, realmente. O sea, para también, obviamente luego lo que pasa en la película, pues ya entiendes un poco, ¿no? O lo puedes entender, pero es verdad que ha quedado, en ese sentido, ha quedado muy descompensada lo que es la participación, lo que es la importancia, por así decirlo, de un personaje y otro, ¿no? De una parte y otra. Entonces, yo ahí sí que me gusta menos personalmente que esté un poco más compensado para que podamos entender los dos lados, para que podamos conocer más los dos perfiles, por así decirlo, y que, bueno, a la hora de, digamos, de entender o de empatizar un poco más con el personaje de Dakota Johnson también, pues que entendamos realmente al 100% por qué elige lo que elige, ¿no? Aunque la película te lo deja bastante claro, pero es verdad que, pues bueno, digamos que también puedes pensar que la película es un poco previsible en ese sentido, porque como te desarrolla más una parte que otra, o como te muestra una parte mucho más vulnerable, más tiempo tal vez, o más escenas con más diálogos en una parte que en la otra, en comparación con la otra, pues a lo mejor sí que puedes pensar que va a pasar lo que va a pasar en la película, y que aparte es una situación que también es verdad que la situación en sí, o sea, cómo termina la película, o sea, o qué decisión toma, también es algo. Es verdad que ahí por esa parte sí que es algo típico. Digamos que la forma de hacerlo no es la típica, pero lo que es la resolución en sí, pues sí. Eso por esa parte sí. Entonces también podemos, antes de esa decisión final, pues pensar y pues que nos quede un poco más claro qué va a hacer el personaje de Dakota Johnson, ¿no? En este caso, Lucy. O sea, ¿por qué se va a decantar, ¿no? Porque obviamente nos desarrolló mucho por la parte de Chris Evans, y encima que es que ellos eran expareja, nos muestran ese flashback y obviamente pues muestran que hay que sí que esa conexión ahí, ¿no? Pero con el personaje de Pedro Pascal es todo mucho más, no sé, mucho más superficial, no superficial, sino mucho más básico, no sé, como que ya nos dejan, o sea, que tiene estas facetas, que no sé qué, no sé cuánto, y ya está, ¿no? Luego ya la última escena, pues ya te desarrollan un poquito más y ya te dan ese pequeño giro con él, no sé qué, pero a mí se me queda un poco corto en sí, ¿no? Lo que hicieron con el personaje de Pedro Pascal y, como digo, a pesar de que haga un buen trabajo y de que los mensajes en sí que deja la película pues están claros y que están bien hechos en ese sentido, pero la forma de ejecutarlo, la forma de desarrollarlo, pues por una parte pues no ha sido del todo redonda, digamos. Pero bueno, lo que quiere transmitir la película en sí yo creo que lo consigue bastante bien y bueno, como digo, a pesar de que tenga elementos en sí que son bastante típicos, ¿no? Este tipo de películas, pues creo que a la hora de transmitir el mensaje y los temas que trata y cómo los transmite, ¿no? A través de los personajes, ¿no? Los diálogos y no sé. O sea, hay muchas cosas ahí que realmente la película tiene muy buenos diálogos en sí y puedes pensar, ¿no? Lo típico, qué típico, cliché, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, luego ya, al menos yo, con esta película al menos, pues sí que
he entrado bastante bueno, como he dicho, no con todos. Con The Pedro Pascal he entrado un poco menos, a pesar de que mostraban cómo era, no sé qué, y me ha gustado mucho. Sobre todo al principio sé que me ha gustado más, pero luego va desapareciendo, que ahí está un poco el tema, y ya hasta que ya se lo quitan del medio, a la última parte. Y luego ya con Dakota Johnson y Chris Evans, con Lucy y con John, pues sí que es verdad que ellos dos sí que me han gustado bastante más y quedan un poco más redondos, ¿no? Así que, en resumen, Materialistas es una película que cumple con lo que promete, que en este caso es una crítica a lo que es la percepción del amor en la sociedad moderna. No es una comedia romántica al uso de lo que nos podemos encontrar habitualmente, sino que, bueno, podría ser una película obviamente con romántica en sí, ¿no? Pero con toques humorísticos, ¿no? Y con, en este caso, muchos temas para reflexionar, con un guión y unos diálogos bastante frescos y bastante bien llevados, y con las actuaciones que son bastante sólidas. Y aunque el ritmo en cierta parte de la película y lo que es el personaje de Pedro Pascal y cómo han llevado una parte del desarrollo, ¿no? De esa disyuntiva con el personaje de Lucy, pues como digo, son cosas que pesan, ¿no? A lo que es la película en general y que hace que para mí al menos de todo redonda, pero obviamente sus aciertos pesan más que en este caso los fallos o las partes más negativas, ¿no? Así que ya para cerrar lo que es la review y para darle ya mi nota final, pues en este caso voy a poner a Materialistas un 7,5 sobre 10. Una película que en este caso recomiendo para aquellos que en este caso no busquen una comedia romántica al uso, ¿no? Típica película de cuento de hadas. Y hasta aquí esta review sin spoilers de la película Materialistas, así que ahora os toca a vosotras dejarme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta cinta, cuáles son las cosas, los aspectos positivos, los negativos, qué es lo que más o lo que menos os ha gustado. También qué opináis obviamente o qué os parece, ¿no? También lo que os he comentado, ¿no? Estos temas pues de las cosas que menos me han gustado, por ejemplo, ¿no? El tema de Pedro Pascal, si os ha parecido que ha aparecido poco, que si el papel ha sido bastante recortado o lo típico, ¿no? O sea, que si estáis de acuerdo conmigo o no con lo que he estado diciendo y también con la parte positiva, por supuesto. O sea, si estáis también de acuerdo o no con las partes positivas, en todos los aspectos. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activa la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.